Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: La vacuna divina contra el virus y la iniquidad. Título de la semana: El misterio de la iniquidad 2. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Miércoles: valorar la palabra de Dios. Leer con oración. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Primera de Timoteo 1 del 3 al 4. En 2 Tesalonicenses 2:2, Pablo exhorta a los hermanos a no ser influenciados en la mente, ni que sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Luego el apóstol explica que el día del Señor aún no había llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 3. Ya podemos ver esa apostasía en el mundo de hoy, con respecto a la moralidad y a las verdades. Incluso en el cristianismo está ocurriendo un desvío. Las iglesias evangélicas se han acomodado a los nuevos valores, inclinándose hacia la motivación y a la autoayuda, y preocupándose muy poco de las verdades fundamentales de la Biblia. Lo que Pablo dice es que esa porción es que la venida pública del Señor solo ocurrirá después de la aparición del anticristo. Al final de la gran tribulación, sobre el anticristo, el hombre de pecado escribió: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 2 Tesalonicenses 2 del 4 a 6. No sabemos lo que lo detiene, porque Pablo no lo especificó en sus cartas, pero afirmó que los tesalonicenses lo sabían, y a su debido tiempo se refiere a la gran tribulación. Igualmente, el apóstol Pablo explicó que el misterio de la iniquidad ya opera, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. 2 Tesalonicenses 2:7. Existe algo misterioso, que nadie lo nota y que está operando entre bastidores, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. No sabemos lo que lo detiene, pero podemos tener una idea. Algunos piensan que es la Biblia, pero eso es imposible. En China, los comunistas quemaron y torturaron a los cristianos para que entreguen sus Biblias, pero aún así no pudieron quitárselas. Hoy en día muchos ya tienen acceso a la Biblia digital. Otros dicen que es la iglesia, pero ya vimos que la mayoría de los cristianos no será arrebatada. Por tanto, no es la iglesia. Lo que realmente hace la diferencia es el efecto de la palabra de Dios, la credibilidad que las personas dan a la palabra. Actualmente lo que restringe a la humanidad son los valores morales cristianos. Por ejemplo, la Constitución norteamericana está basada en la Biblia, pero hoy se ha intentado cambiar eso. Ya no se ora en los colegios ni en los eventos públicos. Existe un gran rechazo hacia la palabra de Dios. La Biblia ha perdido credibilidad entre los poderosos, los políticos, las celebridades y las autoridades. Parece que mientras más poder poseen, menos creen en la Biblia. Veamos algunos versículos que tratan sobre el contexto de la venida del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta contra toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Tesalonicenses 4, 1-3. Doctrina significa enseñanza. En el periodo cercano a la venida del Señor, las personas no soportaban las enseñanzas saludables, la moralidad, la piedad, una vida de amor, el temor y temblor delante de Dios.
El versículo continúa, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 3b. En ese tiempo, las personas perderán la convicción personal y solo buscarán el hablar que les agrada. Eso es lo que ocurre hoy en los medios, en el ámbito político y empresarial. Las personas solo hablan de lo que saben que va a agradar, independientemente de lo que creen. Todo es mentira y falsedad, y se apartará de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Versículo 4. La única verdad absoluta es la Biblia, pero las personas se rehúsan a darle oídos a la verdad, prefiriendo las fábulas. En el tiempo de Pablo ya había fábulas que hoy conocemos como fake news, o noticias falsas o inventadas. Actualmente, muchas de las mentiras dichas por las autoridades y por los poderosos son tomadas como verdad. Por ese motivo, Pablo advierte: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 5. Y también hace más exhortaciones. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Timoteo 1, 13, 14. La tendencia es que las personas se vuelvan cada vez más a las fábulas y las noticias inventadas para engañar al público. Hoy en día, quienes determinan las leyes son hombres que se apartan de la verdad. Esa es la tendencia del tiempo del fin. Ese es el misterio de la iniquidad en acción. Tales cosas pueden afectar a las iglesias. Por eso Pablo le recomendó a Timoteo a que reprendiera duramente al liderazgo de la iglesia en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que comandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Primera de Timoteo 1, 3 al 4. Esos algunos son el liderazgo de las iglesias. Hoy tenemos la palabra fundamental y la palabra profética, que es la palabra que el Señor nos ha hablado. Vamos a valorar lo que el Señor nos ha dado en la iglesia. No debemos prestar atención a fábulas y genealogías interminables, a las fake news que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. La palabra edificación aquí es economía. La expresión economía de Dios es muy especial porque el Señor fue quien nos la reveló. En el plan universal de Dios que Él mismo preparó para nosotros, estamos insertados en algo muy grande, la economía de Dios. Querido lector, no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables. Lo que necesitamos es tener una visión gobernante. Hablemos la palabra de Dios, porque llegará el día en que nadie más buscará a Dios. Hoy aún existe cierto temor a Dios, y eso restringe a las personas. Pero llegará el día en que los valores morales desaparecerán totalmente y las personas ni siquiera oirán más a su propia conciencia. Será en ese momento que el misterio de la iniquidad, el anticristo, se manifestará. Por eso necesitamos valorar más la palabra de Dios.